Su mamá me hace el favor. Buenos días, muchachos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Buenos días, profe. Bienvenidos a su segundo hogar. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso me encanta, me alegra. Vamos hoy a tener una clase bastante importante, como es las aplicaciones de nuestros vectores. Seguir recordando algunas cositas. Creo que la última parte que vimos fue lo de cosenos directores. Este es mi apreciado grupo L1, ¿verdad? L1. Vamos a ver la sección 3.6. Vamos a iniciar haciendo un pequeño repasito de algunas cosas que nos puedan ayudar a recordar y a estudiar lo pertinente a nuestro parcial de Dios mediante del viernes 18, 12 meridiano. ¿Sí? 12 meridiano. Bien, voy a arrancar recordándoles algunos aspectos, repito, importantes. Qué pena, me cogí un poquito distraído acá. Entonces, hagamos un ejercicio que dice lo siguiente. A ver, dice, halle los ángulos directores del vector B y me dan las componentes del vector B. Des en cuenta que siempre me han dado las componentes. Ahora les enseño otro aspecto importante para definir un vector, no a través de sus componentes, sino también a través de sus puntos, punto inicial y punto final, ¿sí? Entonces podríamos tener en cuenta ese otro tipo de información. Graficar. Bueno, hijos, entonces, nosotros en la parte gráfica la podemos hacer de pronto adelante o de pronto un poco después. Vamos a tratar de hacerla un poco más rápido, primero que todo. Voy a trabajar acá, en este sector. El sistema que nosotros, bueno, digo nosotros porque virtualmente y lastimosamente no los puedo observar y conocer, pero algún día nuestro Dios, el Dios de la vida, nos permitirá encontrarnos y de pronto alguien se me puede acercar y me dice, profesor Patiño, gusto en conocerlo, o si no me quiere decir nada, pues no me dice nada y listo. Bueno, hijos, entonces mira, 4, recuerden que estos son prácticamente las componentes en el sistema tridimensional. Entonces la primera componente la tengo que graficar con respecto al eje X. Y del eje X entonces vendríamos nosotros con una reglita metrizada y colocamos 4 unidades en el sentido X, puesto que es positivo, ¿correcto? Positivo. De ese punto donde llegamos 4, colocamos 2 en sentido negativo, paralelo al eje Y, 2 en sentido negativo. Y colocamos 3 en sentido negativo de Z, 3 en sentido negativo de Z. Entonces, sería paralelo al eje Z o prácticamente perpendicular. Bueno, este último punto sería la ruta. Entonces, repito, mira lo que pasó acá. Hicimos el tránsito de 4 unidades en el eje X, menos 2 unidades en el eje Y, menos 2 unidades y menos 3 unidades en el eje Z. Y ubicamos el punto. Ese punto me permite a mí hacer el trazo del vector que vamos a estudiar. El trazo de ese vector.
Y este vector sería nuestro objeto de estudio. Entonces, mira, del eje X al vector hay un ángulo que asumimos que ese ángulo sea alfa. Del eje Y al vector hay otro ángulo que lo vamos a llamar beta, y del eje Z al vector lo vamos a llamar gamma. Entonces, ahí están los tres ángulos. Ahora también podríamos hablar de la verificar identidad, ¿sí? Verifique identidad. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Podemos iniciar recordando que el coseno de alfa es igual a la primera componente sobre la norma del vector. Yo necesito la norma del vector. Pues calculémosla. Recordemos que la norma de un vector, cuando me lo dan a través de sus componentes, pues sería la raíz cuadrada de 4 cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto sería 16, 4, 9, raíz de 29. Bueno, entonces por acá tendríamos nosotros la primera componente, o sea, B sub 1. También tenemos que saber asociar muchos elementos generales que se han dado en la parte teórica. Entonces sería B sub 1, que sería 4 sobre raíz de 29. Esta expresión así nos permite hallar el ángulo director y lo hacemos apoyados con la calculadora. Entonces, algunos estudiantes que por favor se interesen por ayudarme. Profe, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? claro, ¿De dónde sale ese 4? la primera componente, hijo, del vector. Ok. Luego B sub 2 es la segunda componente. Y ahora para el caso de B sub 3, menos 13 sería la tercera componente. Bueno, uy, por acá hay una avispa rondándome, por favor. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Calculadoras, por favor, ¿dónde están? 42 grados. 42 grados 03. Me da a mí. Bueno, hijos, ese es un valor muy aproximado. Pero de antemano les digo que lo que me va a ayudar para esto de la identidad es este valor. Para que se nos cumpla. Ahora vuelvo y hago énfasis en esa parte. Bien. Ahora, para beta, podemos nosotros hacer nuestro trabajo un poquito ya más confiados en este resultado. Entonces sería B sub 2, que sería ¿quién? Menos 2 sobre raíz de 29. Entonces, beta es igual a ¿quién? A ver. $111,80. Gracias. Y nuevamente, el valor que me va a ayudar a mí a hacer el trabajo de la identidad es este. Entonces, ahí lo estoy rotulando y ahora volvemos a retomar. Gamma sería coseno a la menos 1 de la tercera componente, que sería menos 3 sobre la raíz de 29. De donde gamma sería aproximadamente 123,85. muchas gracias, 123,
85. Listo. Y este sería mi número director. Bueno, entonces ahí ya tenemos esa parte de los ángulos directores. La gráfica también ya la tenemos. Ahora miremos la identidad. En cuanto a la identidad, es verificarla, ¿sí? Verificarla. El verificarla, ¿qué es? Pues tomar la identidad coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma y preguntarnos si eso nos va a dar 1. Ahora, recordar que cuando usted tiene coseno cuadrado de alfa, eso es lo mismo que coseno de alfa elevado al cuadrado, por ejemplo, para el caso de esta potencia. Entonces sería coseno de alfa, que sería 4 sobre raíz de 29, todo elevado al cuadrado, más menos 2 sobre raíz de 29, todo elevado al cuadrado, más menos 3 sobre raíz de 29 y todo elevado al cuadrado. Por ahora voy a dejar eso ahí. Resolvemos cada uno de estos cuadrados. Aquí me quedaría 16 sobre 29 más menos 2 al cuadrado es 4 sobre 29 más menos 3 al cuadrado es 9 sobre 29. Y 16 y 4 y 9 me da 29. Como tienen igual denominador, sería 29 avos y eso es igual a 1 y con eso estamos aceptando que la identidad se verifica para esos valores o números directores, ¿sí? Repito, si usted llegase a usar los ángulos directores, pues puede ocurrir que le daría un valor muy aproximado a 1, pero no le da la igualdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos daría un valor muy aproximado a 1? ¿Por qué? ¿Quién cree? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Ninguna? ¿Ninguno? Por una razón sencilla, muchachos. Porque estos valores que están acá, que son los ángulos que me da la calculadora, no son tan exactos, ¿sí? No son tan exactos. Entonces, por ello, es factible que no nos dé el 1 completo, sino un valor muy, muy próximo a 1. Listo. Bien. Otra cosita de recordar. Miremos qué son vectores ortogonales. Vectores ortogonales. Cuando se habla de vectores ortogonales, se consideran que los vectores que intervienen acá son vectores no nulos. Quiere decir que sean diferentes del vector nulo. Y podemos plantear esto, que esos vectores forman, digamos, un ángulo recto. Si y solo si su producto punto es 0. Con el grupo anterior les hice este repaso y como si nada, porque en ocasiones se les olvida ese trabajo, ¿sí? Se les olvida ese trabajo. Pero bueno, ahí estamos en la jugada y eso nos sirve. A ver, hagamos un ejemplo para confirmar esto. Muestre que los vectores, U y W son ortogonales. Cuando me dicen eso, quiere decir que esta expresión hasta acá, toda,
quiere decir que efectivamente son ortogonales, que lo único que debe hacer es mostrar que efectivamente son ortogonales, ¿correcto? Son ortogonales. Bien, entonces, ¿qué nos corresponde hacer acá? Que nosotros podamos decir que el vector U que nos han dado a través de los valores 3, menos 1, 2, y el vector W dado por los componentes. Si yo hago el producto punto entre ellos, sería 3 menos 1, 2, producto punto 1 menos 1 menos 2. Esto sería 3 por 1, 3, menos 1 por menos 1 me da más 1. 2 por menos 2 me daría menos 4 y esto nos da 0. Entonces, cuando el producto punto da 0, esto se puede concluir que U es ortogonal a W. Entonces ya lo hemos mostrado de esa manera, ¿sí? Bien. Otra cosa de recordar bajo otro concepto, vectores paralelos. Obviamente que volvemos a tener vectores no nulos. Y entonces yo puedo decir que este vector U es paralelo con este vector B si existe un escalar tal que C veces U sea igual a B, o que U sea igual a C veces B. Este trabajo tiene que ver con ¿qué? Como múltiplo. Múltiplo, y como esto es escalar, pues sería múltiplo escalar. Y lo puedo asociar a proporciones. Proporciones. Ahora les enseño a manejar esas herramientas. Son proporciones o proporcionales, digámoslo así. Bien. Nos pueden también decir, ejemplo, verifique si el vector U, que está definido por 3 menos 4, 1, y el vector W, o igual a 12 menos 6, 4, son paralelos. Entonces, el criterio que voy a usar es este, la igualdad de vectores. Ya sea cualquiera de los dos nos serviría, ¿sí? Entonces, para ello usamos la herramienta de proporciones. ¿Y qué es la herramienta de proporciones? Por ejemplo, la primera componente de U debe ser a la primera componente de W. ¿Y esto me daría cuánto? ¿Un cuarto? Primera componente. Ahora, si trabajo con las segundas componentes, sería entonces en el mismo orden. Menos 4 es a menos 6. Y esto me daría 3 medios. Mire que ya fallaron. Para que sean proporcionales, todas deben dar el mismo valor. Deben dar el mismo valor. La tercera, si usted quiere hacerlo, lo hace, pero ya se da cuenta que eso no es 1 sobre 4, me daría, entonces, un cuarto. Estas sí son iguales, mira. Esta y esta son iguales, pero con esta falla. Entonces, cuando no salen iguales, quiere decir que U no es paralelo con W.
1 es paralelo con W. Bien, esa sería nuestra primera de las propiedades de la proporcionalidad, ¿sí? De la proporcionalidad. Bien, miremos otro ejemplo como segundo, hoja 2. Se nos acabaron las hojas, por acá hay más. Hoja número 2, segundo ejemplo, y vamos a considerar el vector, sea U el vector 3 menos 4 menos 1 y B el vector ojo, cuyas componentes tiene punto inicial, dos menos 1, 3 y punto final. Profe, una pregunta. Diga. ¿Qué dice después de V? Menos 4, ya le digo un poquito, ¿no? Son dos vectores nuevos. Pero ahora mira que me dan un vector U y un vector V. Pero este vector V, usted no conoce las componentes. V sub 1, V sub 2, V sub 3. Las componentes las tengo que hallar de tal manera que dice cuyas componentes tiene punto inicial en P, 2, menos 1, 3, y en Q, menos 4, 7 y 5. ¿Sí? 7 y 5. Entonces, ahorita yo lo puedo también mirar desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Geométrico. Podríamos también hacerlo en GeoGebra, ubicar esos vectores y observar que tienen la misma dirección. ¿Sí? Que tienen la misma dirección. Por ahora lo voy a hacer en la parte analítica. Entonces, para mí, importante para todos hoy, esta parte. ¿Cómo encuentro las componentes de un vector si el vector dice que va del punto inicial P hasta Q? Mire, punto inicial P y punto final Q. O sea, arranca en P y termina en Q. Entonces, cada vez que usted tenga que hacer esto, simplemente lo resuelve haciendo la resta de las componentes de los puntos, perdón. Entonces, el punto Q sería menos 4, 7, 5, menos 2, menos 1 y 3. Entonces, mira, W, ¿qué sería? Ojo, menos 4, menos 2. Entonces me daría aquí menos 6. 7 menos 1 me daría ¿qué? ¿Están ahí o no me hablan? Profe, 5 no sería menos 3, W. 2. Ah, sí, 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 ya. Entonces cambiémoslo acá, hijitos. Coloquémoslo así. Para no dañar todo eso. ¿Sí? Me queda más fácil. Bueno, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Sí, señor. Bien. Ahora, ya tengo mi vector U y mi vector W. Y con ello voy a hacer el trabajo de las proporciones. Usted puede hacerlo de U con respecto a W o de W con respecto a U. ¿Sí? Miremos esta primera parte. Entonces, la primera componente de U con respecto a W. Entonces sería 3 sobre menos 6. 3, la primera componente de U con respecto a la primera componente de W.
menos 6. ¿Cuánto nos da esto? Menos 1/2. ¿Correcto? Ahora, si hablo y analizo las segundas componentes, ¿qué sería? La segunda componente de U, que sería menos 4, sobre la segunda componente de W, que sería 8. Y vuelve y me da ¿cuánto? Menos 1/2. La tercera componente sería la tercera componente de U, que es menos 1, sobre la tercera componente, y eso también nos daría menos 1/2. Mira que todas son iguales. Sí, son paralelas entonces. Por salir iguales, entonces U es paralelo con W. Y lo puedo expresar ¿cómo? A ver, ¿cómo lo puedo expresar? Que nosotros podemos decir que U es menos 1/2 W. ¿Sí? U es 1/2 de W. ¿Por qué? Porque mira, si usted tiene el vector U acá, 3, menos 4 y 1, la igualdad se da cuando usted tiene menos 1/2 que multiplica a menos 6, 8 y 2. O sea que aquí le daría 3, menos 4 y 1. Y cuando usted realiza esta operación de este escalar por estas componentes, le daría menos 1/2 por menos 6, le da ¿cuánto? 3. Menos 1/2 por 8, me da ¿cuánto? Menos 4. Y menos 1/2 por, este era menos 2. Ay, ¿falló aquí o qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí es 2, profe. Ahí es 2, profe. Ahí es 2. Y unos Da 1. da menos 1. No, aquí nos da menos 1. Ah, sí. Es que aquí tengo un error. Es que es, mira, menos 4, Que U es menos 1. menos 1, y aquí pasé mal. Menos 4, menos 1 y menos 1. Entonces aquí me da menos 1. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Entonces, esto lo puedo escribir de esta manera. O sea, yo puedo expresar un vector como múltiplo escalar del otro, ¿correcto? Del otro. Ahora, si usted lo hace de la otra manera, que también es libre, no tiene que hacer las dos. Una de las dos es suficiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted lo hace al revés. Por ejemplo, en la primera componente, entonces, la primera componente de W, que es menos 6, la divide por la primera componente de U, que es 3. Y esto te da menos 2. La segunda componente de W, que es 8, la divide por la segunda componente de U, que es menos 4, y esto te vuelve a dar menos 2. Y de la misma manera, la tercera componente de W, que es 2, la divide por menos 1, que es la tercera componente de U, y me daría menos 2. Entonces, nuevamente, observamos que estos resultados son iguales. ¿Eso qué nos hace pensar? Que efectivamente U y W son paralelos. ¿Y cómo lo puedo expresar? Lo expreso de qué manera. Entonces, que menos 2 veces U es igual a W.
Si quiere probar, pues también puede hacer este trabajo. Menos 2 veces u, ¿qué nos da? 3 menos 4 menos 1. Ahora, menos 2 por 3 me daría menos 6. Menos 2 por menos 4 me daría 8. Menos 2 por menos 1 me daría, ¿qué? 2. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? W. W. O sea que efectivamente, menos 2 veces U es igual a W. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma también de, en un momento dado, cuando se requiera, hacer el trabajo de vectores paralelos. Bueno, con eso espero que hayamos terminado nuestro trabajo de un repasito pequeño que les tenía guardado. Sí, entonces ya estoy dándoles regalitos de Navidad adelantados. Bien. ¿Qué más tenemos por acá que hacer? Para la clase de hoy también tengo un tema muy, pero muy importante, que sería el de las proyecciones, ¿sí? Tema muy importante para física. Física. Proyección de un vector sobre otro. Cuando me hablan de un vector sobre otro, pues nosotros tenemos que mirar que ese trabajo cobra bastante importancia en varias asignaturas. Yo los invito a que lo aprendan bien. De hecho, pues todos los temas son importantes, ¿sí? Nuestra universidad ha tenido una forma permanente de seleccionar contenidos muy precisos y ahondar en cada uno de ellos para el beneficio de los futuros ingenieros, ¿sí? Temas que no sirven o que son de relleno, pues se les da como información rápida, pero lo que es importante lo tenemos que hacer fuerte en nuestro conocimiento, ¿sí? Bien, entonces este tema de la proyección de un vector sobre otro se usa mucho en física, que con su docente lo van a manejar de una manera bastante precisa, eficiente y productiva. Eso en física trabajarán en fuerzas, trabajarán también conceptos de trabajo. Hay muchos aspectos de matemáticas que también hacen énfasis en qué, en otros aspectos como centro de masa, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahora, pues les doy esa información y cuando estén por allá, deben ustedes hacer el mejor uso de lo que es la parte básica de vectores, ¿sí? De vectores. A ver, les voy a dar una idea un poco así rápida de lo que es la proyección de un vector sobre otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos vectores. Obviamente que esos vectores deben tener puntos comunes, ¿sí? Entonces, este es mi vector U y este sería mi vector V. Vector U y mi vector V. Ellos están formando un ángulo, ¿sí? Ahorita les voy a hacer la demostración de la fórmula. Ahora, ¿qué sería la proyección de un vector sobre otro? Cuando me dicen a mí proyección, lo usan mucho los trabajadores de la construcción, que se llaman plomadas, ¿cierto? Ahora también podríamos nosotros mirar la proyección desde el punto de vista geométrico. Entonces, la proyección de un punto, ejemplo, este punto, que es la cabeza del vector U, lo voy a proyectar. Cuando se habla de proyección, tenemos que asociarlo a una forma perpendicular.
Y entonces esa perpendicular va a ser otro vector. ¿Sí? Ahora hablamos de ese tipo de vector. Bien. Cuando este vector U cae sobre el vector B, se nos forman dos vectores. El que está en rojo y este que voy a colocar acá en resaltador. Se forman esos dos vectores. ¿Cómo voy a llamar este vector que está acá? ¿Y cómo voy a llamar ese otro vector que está allá? Ese vector que está acá es una parte de este vector. Es una parte. O sea que ese lo puedo llamar como un múltiplo del vector B. Y se llamaría también proyección. Mira que ya vamos entrando a manejar como información, proyección del vector U sobre B. Mira la U grande y la B pequeña y en la parte baja de la abreviatura proyección. Entonces es muy fácil asociarlo a esa parte, proyección de U sobre B. Se lee proyección de U sobre B. Obviamente, vector U sobre vector V. Y de una vez lo voy a asociar con un W1. ¿Qué significa W1? Componente horizontal de la proyección de U sobre B. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿y es proyección V y arriba U? O sea, arriba, no, arribita. Ah, eso. Proyección de U sobre B. Ah, listo, profe. Componente horizontal ¿de quién? De la proyección de U sobre B. ¿Sí? Componente horizontal. Ahora, si nosotros hacemos las operaciones que aprendimos en la parte inicial de vectores, este es otro vector que se llamaría U menos proyección de U sobre B. U sobre proyección de U sobre B. Sería este vector, creo que es en ese sentido. Ahora miramos esa parte bien. A ver, de una vez vamos a asociarlo a un W2. Y eso va a ser componente vertical. No es difícil esa asociación que estamos haciendo o que estoy estableciendo. Componente vertical. Entonces, mire, componente horizontal del vector U con respecto a B. Y componente vertical del vector U con respecto a B. ¿Sí? Entonces, son muy sencillas de manejar. Bien, ese sería nuestro tema importante. A ver, ¿qué dice usted si yo a este, que lo llamo W1, le sumo W2? ¿Qué me da? La hipotenusa, ¿no? ¿Pero quién es la hipotenusa? La U. La El vector vector U. U. Claro que sí, claro que sí. Entonces, sí, este, digamos, sería un cateto que se llama U menos proyección de U sobre B, que lo llamo W sub 2. Y este es AB, que es un múltiplo de este vector, que es la misma proyección de U sobre B y que lo asocio con un W1, ¿cierto? Entonces, si yo sumo W1
con W2, ¿qué me daría? La hipotenusa, como dice el compañero. Pero estamos en trabajo de vectores, entonces sería esa hipotenusa, es el vector U. Ahora escribimos eso un poquito más adelante. Perdón. Bueno, hasta ahí voy a parar un pequeñito momento. Y si hay alguna pregunta, podemos seguir entonces en este caso. A ver, nuestros casos, existen dos casos. Primero, si A es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que está en sentido, en igual sentido, ¿cierto? Que está en igual sentido que igual sentido al vector B. ¿Cómo es el ángulo? Entonces, si yo miro ese trabajo que está allá expreso, en la forma general, el ángulo es ¿cuál? Es un ángulo que está entre 0 y pi medio. Pi medio. O sea que teta es un ángulo agudo. Agudo. Ahora, ¿qué más observo acá? Los vectores. A ver. B, que es este que está acá. Este. Y a veces B, que es el mismo proyección de U sobre B, son vectores que son vectores que, a ver muchachos, geométricamente, mire, este vector y el de allá. Cuando nosotros hicimos estudio del ángulo, el análisis de ángulo, ¿qué habíamos dicho de esos ángulos? Estoy hablando de estos dos vectores, mira. El vector V, que es este, y el vector a veces B, que es el verde. Son vectores que no me pongan triste, hermano. Son vectores paralelos. Y de igual dirección. Eso, hermano, al menos empató. Y de igual dirección. De igual dirección. Bueno, eso es supremamente importante. Cabe por acá hacer una nota de observación, porque el otro grupo me preguntaron de una vez, pero a veces la gente no capta ciertas cosas. Entonces, la proyección de U sobre B no es igual a la proyección de B sobre U. Una nota muy importante que usted debe aprender a manejar bien de acuerdo a la situación. ¿Sí? De acuerdo a la situación. Bien. Sigamos entonces con nuestro trabajo de la demostración. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta nuestra? ¿Cuál sería la pregunta nuestra? ¿Cómo calcular proyección de U sobre B? Sería nuestra pregunta. ¿Cómo calculamos eso? Bueno,
Voy a partir de algo. Sí. Voy a colocarla acá. A ver, nosotros habíamos, por la gráfica, teníamos algo análogo a esto. Esta era una parte importante que teníamos por la gráfica anterior. Esta sección, ¿cómo se llama? A veces B, que es lo mismo que proyección de ¿quién? De U sobre B, siendo este nuestro vector B. Todo este era nuestro vector B y este era nuestro vector U. Entonces, ¿cómo encuentro este valor? Si yo miro que estoy trabajando sobre un triángulo rectángulo, entonces acá tendríamos nosotros la norma de este vector de aquí hasta acá, que lo había pintado de verde. Entonces, esa sería una norma o una medida de ese cateto. Ahora, no conozco este, pero conozco la medida de este cateto también, que sería la norma. ¿Cómo conozco este? Pues simplemente por trigonometría que tenemos. ¿Qué tenemos? Que coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería la norma de AB sobre su hipotenusa. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Aló? Sí, señor. ¿Esto a qué sería igual? Bueno, voy a colocar esto primero, que sería equivalente a la norma de AB, y este viene y multiplica acá el coseno, que sería norma de U por coseno de teta. Bueno, ya vamos ahí haciendo un trabajo importante, ¿sí? Quiero que me digan a qué es igual esto. ¿A qué es igual eso? A 1. Muy bien. Entonces mira lo que voy a hacer acá. Si esto es igual a 1, esto me va a servir para algo. Para algo. ¿Por qué me va a servir para algo? Recuerde también que cuando nosotros teníamos este producto punto, ¿cómo lo habíamos definido? Como la norma de U por la norma de B por el coseno de teta. ¿Correcto? Esa es una definición. Cuando despejamos el coseno de teta sería U punto B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Recuerdan eso? Esta es una definición que se estudió la clase pasada. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Voy a tomar los mismos valores que están acá. Le voy a colocar acá coseno de teta y le voy a dividir por ¿puedo hacer eso? Aquí lo único que incluí fue esto. Mire, norma de B sobre la norma de B
Y eso es 1, o sea, multiplicar por 1, recuerden que no altera. Pero esto que está acá, ¿qué es? Mira. Ahí tiene un ojo. Esto que está del otro lado, ¿a qué es igual? Entonces, yo puedo hablar que la norma de AB es igual a todo esto. Míralo acá. Ese es igual a ¿qué? A U punto B sobre la norma de B. ¿Se está entendiendo? Ahora, en esta expresión, A es positiva y la podemos escribir ¿de qué manera? Sacándola de esa norma. Y esto nos daría U punto B sobre la norma de B. Ahora, yo necesito despejar A. Entonces, A es igual a ¿quién? A U punto B sobre la norma de B que estaba y le llega otra norma de B. O sea que ¿a qué es igual? A U punto B sobre la norma de B al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ahí tengo eso, pero yo necesito es esto, mira. Yo necesito, se necesita a B. Aquí estaba era AB con la norma, pero yo necesito es AB. Entonces, multiplico por el vector B. ¿Y qué tengo? Ahora, yo necesito esto. Entonces, mira, yo tenía esto. Si multiplico por el vector B, acá me quedaría esto. Y esto va a estar multiplicado por el vector B. Y mira lo que ocurre acá. Nosotros habíamos aceptado que AB era la misma proyección de U sobre B. Luego AB era la proyección Profe, de puede U subir un sobre poco. B. Luego proyección de U sobre B es igual a U punto B sobre la norma de B en la dirección de B. Y esta es nuestra fórmula que nos va a permitir calcular esa proyección. Espero que hayan entendido. Un segundo caso que se nos puede presentar. Segundo caso. Profe, un favor, ¿podría volverla un momento? La hoja. No sé, ¿te la puse? Un segundo caso sería el que nosotros vamos a tener en cuenta que A sea negativo. O sea, esto prácticamente lo que quiere decir es
sentido opuesto. Quiero que me pongan cuidado acá cuando yo tengo este caso, que es también importante. Entonces yo puedo tener un vector, por ejemplo, hagamos un gráfico acá recursivo para este. Entonces yo puedo tener este vector V o B. Y este sería nuestro vector U. Yo tengo que proyectar ese vector sobre B. Pero si lo hago de esta manera, nunca voy a encontrar una perpendicular, ¿cierto? Nunca voy a encontrar una perpendicular, vea, nunca, nunca, nunca. ¿Cuándo existe perpendicularidad? Cuando estamos por este sector, ¿sí? Cuando estamos por ese sector. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como estrategia? Hombre, tenemos que mirar que este vector vive en una recta. Vive en esa recta L. Y entonces, en esas condiciones, sí puedo hablar de una, mira, posible proyección, que sería esta. Ese vector se llamaría U menos proyección de U sobre B. ¿Qué quiere decir U sobre B? Que el vector U viene a buscar el vector B y se posa sobre ese vector B. ¿Sí? Esa es la idea de ese trabajo. ¿Es perpendicular a la línea L? Sí, cuénteme. ¿Ese último vector es perpendicular a la línea L? Sí, claro. Y entonces mire lo que pasa acá. La proyección de este vector U de B es esta. Este pedacito que ha quedado ahí como en color verde, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar. Este pedacito que está acá voy a repisarlo bastante. Ese pedacito que está ahí es el que nosotros tenemos que mirar o llamarlo AB. Y simplemente lo asocio aquí. Proyección de U sobre B. Proyección de U sobre B. Recuerden que esta proyección de U sobre B, al estar sobre la misma línea de trabajo del vector B, lo asocio como componente horizontal y lo llamo W1. Y a este lo llamamos W2, que también es muy fácil asociar a la parte vertical. ¿Sí? Vertical. Bien. ¿Qué se observa ahí? Entonces, mire, observe que el vector AB, que es el mismo vector proyección de U sobre B, es otro vector paralelo al vector B, pero, ¿qué pasa?
pero de sentido opuesto. También podemos hacer dirección, sentido o dirección opuesta. ¿Sí? ¿Qué más se observa? Segundo, los vectores W1 y W2 son ortogonales. W1 y W2 son ortogonales. Cuando son ortogonales, ¿qué quiere decir? Que W1, si lo multiplicas por W2, eso te tiene que dar ¿qué? 0, producto punto. Recuerden que hoy recordamos que dos vectores son ortogonales cuando su producto punto es 0. ¿Sí? Es 0. Entonces, tener cuidado con esas definiciones, con esos conceptos que nos están ayudando bastante. ¿Sí? Nos están ayudando bastante. Bueno, vamos entonces a hacer ahora un ejemplo. Yo espero que esta parte teórica haya quedado más o menos clara y la confirmemos con nuestro trabajo de ejercicios prácticos. Ejemplo, dice el número 1, determine la proyección ortogonal. Determine la proyección ortogonal del vector U. A ver, vamos a tomarla como 5,1 y el vector B voy a tomarla como 7,6. Voy a cambiarla con respecto a la anterior clase. Bueno, grafique. Ahorita hacemos la conmutativa de esta parte. Entonces, en la parte gráfica podremos nosotros entonces como que ubicar un poco ese resultado. Vamos a verlo acá. (5,1) 1, 2, 3, 4, 5,1. Y este sería nuestro vector U. Y nuestro vector B, 7,6. 5 era este. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la parte gráfica. Ahora, me hablan de la proyección ortogonal de U. Acá, más bien quitemos esta palabra y coloquemos esta. Sobre B. Entonces, cuando quiere decir U sobre B, quiere decir que de U tengo que ir a B. Y esa partecita, pues simplemente la voy a trabajar estimando la perpendicularidad aquí. Este vector se llamaría U menos
proyección de U sobre B. Este vector que voy a pintar acá es el vector que necesitamos hallar. Este sería entonces nuestro vector proyección. A ver. Proyección de U con respecto a B. Y es el que desempeña el papel del múltiplo del vector. Y es el que desempeña el papel de ser W1. Y este de acá es el que desempeña el papel de ser la componente vertical que se llamaría W2. Bueno, espero que revisen esa parte y pasamos a hacer cálculos en nuestro trabajo aritmético o algebraico. Bueno, alistemos otro tablero. Entonces, este sería el 3. Número 4. Bien. Siguiendo acá con esta parte, la proyección de U sobre B, la definición es U.B sobre la norma del vector que recibe en la dirección del vector que recibe. De acuerdo a nuestro trabajo y a las componentes de los vectores para este ejercicio, entonces podemos establecer acá dos cosas que necesito. U.B. Entonces 7 por 5, 35. Más 1 por 6, 6. Y esto me da 41. 41. Ahora, la norma del vector B, que la necesito, mire que esta norma está elevada al cuadrado. Al estar elevada al cuadrado, pues no necesita la raíz cuadrada. Simplemente puede asumir que esto es 7 cuadrado más 6 cuadrado. La norma de B al cuadrado sería igual a 49 más 36. ¿Y eso nos da cuánto? 85. 85. Bueno, son dos valores muy importantes que debo saberlos obtener. Debo saberlos obtener. Bien, ahora, nuestro trabajo, ¿en qué consiste? Pues tomarlos y llevarlos a la fórmula general. Entonces sería 41 sobre 85, que pasaría a ser un escalar, y nuestro vector B, que sería 7,6. Necesito colaboración ahí, calcular dos multiplicaciones, 7 por 6, 42. Eso me da ¿cuánto? 427. ¿Aló? ¿Qué pasó? Profe, una pregunta, ¿ahí cuáles son los que se operan? 6 por 1, 6 por 4, 24. Bueno, nadie me ayudó con cálculos. Profe, esa de 420 7, creo que no estaba bien. 7 por 41 da 287, profe. Pues no sé si estoy. Hay 287. Sí, es que estoy aquí haciendo un error.
Es 7 por 4, 28, sí, hice acá un error. Toca es que no me hablen cuando taco. 427. Ay, otra vez. 287, profe. 287, profe. No me taquen, no me taquen. Bueno, entonces voy a colocarlo acá. Me disculpan, por favor. 287. 85 avos, coma. 246. 85 avos. Ese sería nuestro vector de proyección de U con respecto a B. Entonces sería ya ese trabajo. Ahora, podremos mirarlo aproximadamente. Ayúdenme los estudiantes que bien puedan tener su calculadora pronto. ¿Cuánto es 287 dividido 85? Y tomamos un valor bastante próximo. 3.38. 3.38. 38. Vamos a ponerle 3.4. ¿Sí? Y el otro, por favor. 2.89. 2.9. 2.9. Correcto. Entonces vamos a mirar nuestro gráfico. ¿Sí? Ustedes hicieron su gráfico bien juiciosos y tuvieron allá esa parte importante. ¿Sí? Si usted hizo su gráfico con las medidas 3.4, mira, ese sería no tengo medidas exactas acá, pero podemos nosotros ajustar 1, 2, 3, si está antes de la mitad, bueno, 3.4. Y acá pues me coincido con este que sería 1, 2, 3. Pero por razones de exactitud no me da. ¿Ustedes me perdonan? Bueno, entonces muchas gracias. Ese silencio quiere decir que sí. Bueno, muy amable. Sí, profe, sí, señor, yo lo comprobé, sí. Listo, hijo. Y acá nos da 2.9. Entonces, efectivamente, el valor que nosotros hallamos coincide con la parte geométrica, ¿sí? Con la parte geométrica. Ahora, ¿qué nos queda comprobar? Podríamos comprobar, ahorita no me... comprobar. Por ejemplo, si usted tiene W1 y lo suma con W2, ¿usted qué espera que le salga? No salga U, ¿cierto? Ahora, si usted multiplica a W1 con W2 en producto punto, eso tiene que ser 0, que eso implica que W1 sea perpendicular a W2. Bueno, van a hacer ese trabajo y paramos un poquitín. A ver, miremos qué pasaría con W1 y W2. Recuerden que W1 es la misma proyección de U sobre B. Y W2, pues simplemente es U menos la proyección de U sobre B. Nuestro vector U estaba definido como 5,1 menos la proyección de U sobre B. La proyección de U sobre B la encontramos acá como podemos trabajarla con la parte fraccionaria o con la parte decimal. Voy a colocarle la parte decimal a ver cómo me va. 3,4 y 2,9. Recuerden que esos valores fueron bastante
aproximados. Entonces, W2, para que me hubiera salido exacto, debería haber tomado los valores de las fracciones, ¿cierto? Me provoca cambiar. Me provoca cambiar. Entonces voy a tomar esto, 5,1, y voy a cambiar la fracción, es decir, alguien que me ayude a hacer operaciones, por favor. Y 246,85. A ver, ¿quién me ayudó? ¿Cuánto es 5 menos 287,85? 138 sobre 85. Muchas gracias. Siguiente valor. ¿Cuánto es 1 menos 246,85? Menos 161 sobre 85. Menos 161 sobre 85. Entonces, mira, las observaciones, de acuerdo a las observaciones, obviamente que la 1 se va a cumplir porque lo que hicimos fue un proceso contrario, inverso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería W1 más W2? Pues yo espero que me salga 1, ¿correcto? Entonces, ¿quién es W1? W1 es la proyección, que sería ¿quién? ¿Que sería quién? 287,85, coma 246,85. Y a esto le voy a sumar W2. W2 la acabamos de calcular y entonces sería esta. 161,85. Bueno, hágame el favor y me suman estos dos que chuleo acá. ¿Cuánto me da? 287 más 138 dividido 85. Por favor, ¿me ayudan con eso? 95 sobre 17. ¿Seguro? 95, sí. Da Medio cinco, 5, profe. medio 5. Y de las 5, profe. Claro, muchachos, me preocupó de una vez. Sí, es que dijiste mal, profe, acá a ver. Ahora tiene que sumar estos que marco acá con punto, hijo. 246 menos 161 dividido 85. Da 1. O sea que efectivamente nos dio el valor de nuestro vector U. O sea que la suma de los dos componentes me da el vector que va en diagonal, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí geométricamente? La suma de este vector con este otro me da el vector U. Recuerden que este es W1 más W2. Y la suma de dos vectores, recuerden el método de triángulo o de paralelogramo. Bien, ahora viene la prueba de fuego, que sería W1 por W2. ¿Será que eso es 0? Entonces, por favor, ahora vamos a hacer 287,85, 246,85, producto punto 138,85 menos 161,85. Por favor, 287 sobre 85 por 138 sobre 85. ¿Cuánto nos da eso? $5.42. ¿Cuánto? 5.48 me da. 5.48. Bueno, no sé si escuché bien. 42. Ahora, por favor, me ayudan con esa multiplicación. Eso me va a dar negativo. Ayúdame a multiplicar 246,85, multiplíquelo por 161,85.
Menos 5,48. Menos 0,48. Menos 5,48. Y esto es 0. O sea que usted puede decir que W1 es perpendicular a W2. Bueno, hijos, hasta ahí, revisen, pregunten. Entonces, para hacer la parte pertinente a la conmutativa, que digámoslo así, se llamaría proyección de B sobre U, podemos observar en la práctica que no existe la forma de proyectar B sobre U. ¿Sí? ¿Qué se hace? Una estrategia es prolongar el vector U en una línea imaginaria L. ¿Sí? Esa es una línea imaginaria L, digámoslo así. Y entonces podríamos hablar de lo siguiente. Mira, acá en esas condiciones sí podemos ir mirando que nuestro vector B puede llegar a proyectarse con el vector U en estas condiciones. Ahí se ve la perpendicularidad. Y nuestro vector de proyección estaría dado por este nuevo que voy a colocar acá. El que quedó escrito con el grafo verde. Este vector, ¿cómo se llamaría? Simplemente proyección de B sobre U. De B sobre U. ¿Correcto? Recuerden que está en la misma dirección de U. Ahora, a mí lo que me interesa es encontrar este punto. En el anterior también nosotros teníamos esa parte, ¿sí? En el anterior teníamos que encontrar el valor de ese punto que creo por aproximación nos dio 3,4 y 2,9. Ahora mira, yo puedo antes de, ponle cuidado, 1, 3, bueno, asumamos que nos da esto por acá y asumamos que me da este por acá. Por estimación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medio. Entonces, mira, por estimación voy a colocarlo acá. 10,5 y 2 por estimación. Vamos a ver. Acá me da el 2 y acá 10,5. Vamos a mirar la parte de el análisis aritmético. Entonces, la proyección de U sobre B, de B sobre U tendría producto punto. Producto punto es el mismo, ¿cierto? El mismo. ¿Cuánto nos dio el producto punto? ¿Cuánto? 41. Ahora, tengo que hallar la norma de U al cuadrado. Pero U era 7, 6. Entonces sería 7 cuadrado más ¿La misma 85? 6 al cuadrado. No sé. Ya la teníamos, sí. No, 7, 6, no. No, perdón, estoy cometiendo un error. Es la norma de U, que sería entonces ¿quién? Ah, sí, ya cambió. Sí cambia, hijos. Tengo un error acá, de parte mía. Sería 5 cuadrado más 26, profe. 5 cuadrado más 1 cuadrado, o sea, 26. 26. En la dirección de U, o sea, 5,1. Proyección
de B sobre U sería igual. 41 por 5 me daría 205 26avos. 41 por 1, 41 26avos. A ver, ¿quién me ayuda? 205 dividido 26, aproximadamente ¿cuánto vale? A mí me dio por estimación 10,5. ¿Cuánto? 7.8, 88. Sí, también medio lo mismo. ¿Cuánto hijos? 7.88. 7.88, 7.9. ¿Y el otro? $1.57. 1.6. Entonces aquí tendríamos, de pronto, ¿será que tengo mal graficado? Profe, es que usted su merced dividió 205 sobre 6. Ahí es donde está el error. ¿Sobre qué, manito? Sobre 6. Y debía de ser sobre 26. No, acá está, mira. Por eso, profe, pero cuando su merced dividió, creo que dividió mal. No sé qué me quiere decir, hijo. Profe, es que cuando usted dividió, usted le dio 10 punto algo, ¿no? No escucho bien. Espéreme, voy a parar tantito acá. Revisando la parte aritmética y la geométrica que estaba mal elaborada, ahora sí nos podemos dar cuenta de que este punto se acerca casi a 8 y este de acá podemos aceptarlo como 1,6. Listo. Este sería nuestro W1 y este sería nuestro W2. Listo, muchachos. Ay, gracias porque también me hicieron caer en cuenta que había cometido un error en la construcción geométrica. Bueno, ¿algo más por ahora? Profe, yo tengo una duda. Señor. Es- A ver, hagamos otro ejercicio ahora, la proyección ortogonal de U sobre B, pero en R3. Entonces vamos a trabajar los vectores U, que sería 3, 1, 2, y el vector V, que sería 7, 1, menos 2. Y voy a invitarlos a que hagamos el trabajo de hallar la proyección de U sobre B. Recuerden que la proyección de U sobre B es distinta a la proyección de B sobre U. En este caso, el producto punto sí es el mismo, pero acá la clave es que esto va en el denominador y va en la dirección, el vector pequeño o sobre el cual tenemos que hacer el trabajo de proyección. Entonces, miremos qué es U.B. U.B sería 3, 1, 2, producto punto 7, 1, menos 2. Y esto sería 3 por 7, 21, 1 por 1, y 2 por menos 2. Y esto me daría 18. Miren a ver, por favor. Necesito la norma de B al cuadrado. Entonces simplemente es tomar las componentes de B sin sacarle raíz, pero elevarlas al cuadrado. Entonces sería 49 más 1 más 4. Sería 54. 54. Bueno, ahora vamos a la fórmula.
que nos dice que la proyección de U sobre B sería U punto B, que sería 18 sobre 54 en la dirección del vector V, sería 7, 1 y 2. Ahora 18 sobre 54, 54 dividido 18 me da 3, miren a ver por favor. Un tercio, sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a colocar acá que la proyección de U sobre B va a ser 7 tercios, 1 tercio y menos 2 tercios. Y ya tenemos ahí listo ese trabajo de la parte de proyección del vector U sobre el vector V en R3. ¿Sí? En R3. Bueno, muchachos, la parte geométrica pues también es importante que la podamos hacer, pero repito que es muy subjetiva. Más sin embargo, vamos a recordar un poquito ubicación de puntos, porque cuando regresemos a presencialidad, usted tiene que enfrentar muchas gráficas en R3. Y es importante que usted también sea un campeón en la parte geométrica del espacio. Bien, vector U sería entonces 3. No olviden el detalle. Profe, qué pena, ¿podría subir un poco la hoja, por favor? Correcto. Entonces el vector U tendríamos 3 unidades en el sentido positivo de la X, 1, 2 y 3. Unidades iguales. 1 en sentido positivo de la Y. Estaríamos por acá. Profe, qué pena, son 7. No, pero estoy haciendo el vector U primero. Estoy haciendo este primero. 3, 1 y 2. Y acá tendríamos 2. Entonces, mira, por ejemplo, este es nuestro vector U en el espacio. Me gustaría que usted hiciese este trabajo en GeoGebra. Ese sería nuestro vector U. Y el vector V sería 7. Ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7 por acá. Profe, ¿podría subir la hoja? 7, Así es. señor. 7 por acá. 1 en sentido positivo. 1 en sentido positivo. Y 2 en sentido negativo. Entonces sería por aquí tendríamos nuestro vector V. Ahora, pues, un poquito subjetivo, repito, la parte de la interpretación geométrica. Entonces sería prácticamente hacer un ¿qué? Un trabajo tramposito, buscando este punto y hacer el trabajo de la proyección. Entonces, ¿qué es 7 dividido 3? Es 2 punto ¿qué? 2.3. 33. Entonces voy a hacer acá 2.3 por acá, un poquitico pasado. 1 tercio de para allá y menos 2 tercios de para acá. Y podríamos de pronto pintar. Ahí no se ve la perpendicularidad, pero sí me gustaría. Yo ahora me voy a poner a manejar tantico GeoGebra para mirarlo.
pero no creo que nosotros podamos lograr decir, bueno, sí, profe, allá se ven perpendiculares. No, eso es muy subjetivo, hijos, ¿sí? Pero podríamos nosotros ahí hacernos una idea de esa parte. Bueno, hijos, les deseo que tengan un resto de semana muy Profe, feliz. Les anticipo que las clases del viernes las voy a adelantar para cuestiones de cumplir con los horarios, las clases que programadas. Pero recuerden que el viernes, pero es que el viernes nos escapamos. Sí, las clases del viernes se recuperan, ¿cierto? ¿Con la qué? ¿Con la qué? Con la presentación del previo. ¿Sí? Sí. Ya que he conectado otra vez. Bueno, que tengan un resto de semana muy feliz. Pero sí, el lunes hablamos a ver cómo les doy otro trabajito de clase adicional, puede ser para mirar. Bueno, chao. Listo, profe, gracias, que esté muy bien. Bueno. Hasta luego, profe. Muchas gracias.